Con el gusto de saludar a mi amigo, el concejal Damián Macías, concejal de Pozuelo de Alarcón, de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Damián, por aceptar este diálogo agonal con nosotros. Tú sabes muy bien que el espíritu agonal que los antiguos griegos le enseñaban a sus jóvenes era pues precisamente para en las Olimpiadas poder competir con nivel de excelencia, pero sin burlarse del enemigo, ¿sí? Sin humillarlo. En el caso de las guerras, les enseñaban a pelear con toda la fuerza y fereza, ¿sí? Pero sin ese encono, o sea, ya ganaste, pero no te burles del enemigo. En el caso de la política, lo mismo es buscar la verdad, no buscar tanto el ego y ganar la conversación, sino buscar la verdad con la nobleza de aprender incluso del adversario. Eso es lo que nosotros intentamos que en política, y sabemos que tú ahí como concejal lo practicas, Damián, es con esa nobleza de aprender de incluso los adversarios, no únicamente ganar por ganar la conversación, sino buscar la verdad. Y en esta lógica, Damián, gracias por aceptar esta entrevista y comentarte y preguntarte más bien, ¿cómo están viviendo ustedes la pandemia, estos momentos diferentes que nos está tocando vivir en todo el mundo, Damián? Bueno, buenas tardes, Galo, y muchísimas gracias por la invitación. Pues la situación que estamos viviendo en España está siendo tremenda. Llevamos prácticamente 30.000 fallecidos, muchos de ellos en residencias de ancianos, residencias de mayores, cosa que hace que la situación pues, sea incluso hasta doblemente dolorosa. Porque claro, es una generación que fueron niños cuando aquí había guerra civil, fueron abuelos o padres mayores que generaron esa esperanza y esa nueva España que surgió de la guerra civil y de esta recuperación que vivió España. Fue una generación que nos trajo también la democracia, porque fueron prácticamente los padres de la democracia, y han sido unas personas que realmente en este otoño o este invierno de sus vidas, pues fallecer por causa del coronavirus, pues ha sido tremendo, ¿no? Eso es una parte, pero luego lo que está suponiendo para la sociedad española está siendo tremendo. Desde prácticamente el día 14 de marzo vivimos en España un confinamiento absoluto. Solamente se sale específicamente pues, para el supermercado o cuestiones que sean fundamentales, o ir a la farmacia, o cuestiones de ir a asistencias médicas, o cuestiones que sean de extrema necesidad. A medida que ha ido avanzando pues, toda la asistencia médica, todo lo que han sido avances contra el virus, hemos conseguido doblegar la curva. Sabes que se habla en términos de doblegar la curva. A medida que hemos ido venciendo ese gran socavón que nos provocó ese número enorme de enfermos que colapsó el sistema sanitario, una vez que ya hemos conseguido superar esa curva, pues vamos cambiando de fase muy de poquito en poquito. La verdad es que, como bien sabes, Galo, aquí en España gozamos de una gran extensión territorial, pero la población española está localizada en significativos puntos. Ya sabes que la región catalana, la región madrileña son fundamentalmente las más pobladas, aunque luego está distribuida España por diferentes provincias también pobladas. Pero el riesgo fundamental que vivimos en estos momentos es que no haya desplazamientos interprovinciales ni entre otras comunidades autónomas, entre otras regiones, precisamente para poder controlar y no propagar el virus. En el caso concreto, como bien sabes y como has comentado antes, en el caso concreto de mi municipio, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, pues ha sido tremendo. Somos un municipio con una gran capacidad de tener viviendas unifamiliares. Gracias a Dios, pues es un municipio con unas posibilidades tanto de terreno, etcétera, que proporciona la posibilidad de que las familias puedan vivir pues de una manera casi aislada, ¿no? No hay concentraciones urbanas que, como bien sabes, las concentraciones urbanas son más proclives al contagio. Entonces, en este sentido, en Pozuelo, pues desde el primer día hemos estado apoyando de una manera muy sincera al gobierno del municipio. Todos aquellos que nos puedan escuchar, que puedan tener ejercicio público, es muy importante no perder la perspectiva de que este enemigo es común, hay que estar unidos absolutamente. Aquí ya pasan a la historia absolutamente las ideologías y las posturas políticas. Uno tiene que saber concretamente con el enemigo contra el que se enfrenta, y desde mi grupo municipal
desde el primer día hemos sido un apoyo constante y una alianza absoluta hacia el gobierno de nuestro municipio para que pudiera sacar adelante este problema, ¿no? Hemos sido propositivos, hemos trasladado algunas de las ideas a su consideración, por si acaso las hubieran dado por alto, etcétera. Ante una crisis de esta magnitud, 25 personas siempre piensan más que 11. Y bueno, desde nuestra perspectiva y la reflexión que da el hecho de poder estar teletrabajando y poder documentarnos y poder encontrar fuentes de información y fuentes que pudieran servir de políticas públicas adecuadas para el municipio, pues lo íbamos trasladando, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Pozuelo, pues tenemos una gran concentración de residencias de mayores, han sido los principales focos de contagio. Desde el despacho que me he inventado aquí en mi casa, pues no he parado de llamar a directores de residencias de mayores para saber cuál era su situación. Ya no solamente el hecho de los residentes, sino los propios trabajadores, porque muchas veces son los propios trabajadores los que al ir a sus casas en transportes públicos o poder tener en contacto con el resto de la sociedad podían trasladar el virus al resto de los residentes, ¿no? Entonces, estar pendiente de ello, estar muy pendiente de las personas mayores que viven solas, que son fundamentalmente pues, muy vulnerables y que tenían miedo de ir al propio supermercado a comprar sus propias comidas, etcétera, cómo se podía ordenar o se podía organizar cadenas de ayuda para poder ayudar a esas personas. También los colegios tan importantes. Los niños al final pues están recluidos en casa y las clases las tenían que seguir de manera telemática, de manera online, ¿no? Entonces hay niños que por lo que sea, por circunstancias económicas de sus familias, etcétera, no tienen acceso a internet. Eran una minoría, pero había que solucionar ese asunto, a ver cómo se les podían proporcionar tablets o conexiones a internet para los padres, etcétera, ¿no? Ha habido muchas situaciones que han sido y están siendo tremendas, ¿no? Y tengo que decirte que la solidaridad, Galo, está siendo increíble. Ahora te cuento anécdotas de solidaridad que te van a encantar. Sí, muchas gracias. Sí, es muy interesante lo que nos platicas. Entiendo que Pozuelo de Alarcón es un municipio privilegiado con la renta per cápita más alta de toda España. Sí. Y también entiendo que tienen universidades ahí. Si recuerdo, mal no recuerdo, hay varias universidades, Así es. campus grandes Así es. y varias sedes centrales de varias universidades. He tenido la suerte de estar ahí en varias ocasiones. Entiendo que las universidades están cerradas, ¿no? Totalmente. Totalmente cerradas. Desde que se decretó el estado de alarma, los alumnos han sido distribuidos en clases online, siguen todo el temario y todas las explicaciones de los profesores, tutorías, etcétera, a través de Internet. Y toda la transformación de un modelo hacia otro ha sido un reto que las universidades españolas, en concreto de Pozuelo, lo han superado con creces, la verdad. Y estamos muy orgullosos de ello. La última vez que nos vimos, Damián, fue en la Cumbre Mundial de Municipalistas. Nos estuviste platicando de una serie de proyectos y de planes y de cómo están ustedes ahí. Y me gustaría que me los platicaras, pero no sin antes que me platiques un poquito de esas historias me refiero que toda vez que pase la contingencia, toda vez que pase la pandemia, los planes que tú tienes para Pozuelo, tus planes y proyectos que tienes ahí, obviamente se están viendo afectados por este tema. Sí, y me queda muy claro. Sin embargo, sí me gustaría que nos platicaras un poquito de esas anécdotas de solidaridad, ¿sí? Claro. Antes de continuar con la entrevista. Pues mira, te voy a contar anécdotas que realmente se te van a poner la piel de gallina. Desde el primer momento, la gente ha sido muy consciente de la situación. Desde el primer instante, en cuanto se decretó el estado de alarma, la gente se comportó de una manera profundísimamente cívica y al poco de estar confinado, vamos, te digo a las horas, ya empezaban a haber cadenas de voluntarios que se proponían ellos para poder hacer la compra de los mayores que estuvieran en su casa. Pasaban los días y iban saliendo noticias en prensa de las necesidades y de la precariedad que estaban sufriendo los médicos de la Comunidad de Madrid, porque era tal la avalancha de enfermos que ya no tenía disponibilidad los hospitales del material de protección que necesitaban para atender a esos médicos, a esos pacientes. Entonces, claro, se producía un cuello de botella que era
una avalancha de gente, una necesidad enorme de equipamiento de protección y las autoridades no podían adquirir equipamiento de protección porque el mundo entero estaba demandando equipamiento de protección. Estamos hablando de EPIs, estamos hablando de hidrogel, estamos hablando de muchas situaciones, estoy hablando de calzas, estoy hablando de muchos elementos fundamentales para el elemento sanitario, el elemento médico, y que no se tenía acceso. Bueno, pues te hablo de enormes comunidades de voluntarios que se llaman makers, que se dedican a la impresión digital, impresión 3D, tienen impresoras 3D en sus despachos, en sus oficinas o en sus casas. De una manera pues, muy precavida, cogían esas impresoras, se las llevaban a casa, se las llevaban para confinarse ellos con esas impresoras 3D y con esas impresoras 3D se dedicaban a imprimir viseras protectoras con las que poder por lo menos cubrirse a primera línea y para que el médico, el sanitario, el enfermero, el auxiliar que estuviera atendiendo a algún paciente, por lo menos estuviera protegido desde esa máscara. Bueno, hemos conseguido infinidad de máscaras de ese estilo y te digo que estos voluntarios no han cobrado ni un euro, ni un euro, y han regalado todo este material a residencias de mayores, centros de salud, centros de día, hospitales. Increíble, ¿no? Te digo más. Ha habido gente que se ha dedicado a bordar y coser mascarillas. Ha habido gente que se ha dedicado a coger bolsas de basura y tejerlas para convertirlas en batas y con ellas convertirlas en elementos que pudieran proteger de cara al paciente. Ha sido algo increíble y la verdad que estamos profundísimamente orgullosos de esta solidaridad. España tiene una historia solidaria. Lo que han vivido ustedes con la guerra civil y las guerras, sí. Es impresionante cómo se... Pues ven, o sea, España es una potencia hoy ahora y lo que vivieron no hace tantos años, ¿no? Así es. Absolutamente. Muy fuerte, ¿no? Y te digo más, son tiempos en los que te das cuenta de que al final lo que requiere la gente es que les ayudes y que estés atento a ellos. Y he recibido llamadas de todo tipo de agradecimientos porque estábamos acercándonos a bancos de alimentos, organizando o ayudando o colaborando a que voluntarios pudieran encontrar en parroquias espacios donde poder recoger alimentos que quería donar la gente y con ellos distribuirlos entre los más vulnerables, dárselo a Cáritas, que sabes que Cáritas hace una función en ese sentido fantástica. La verdad que ha sido algo increíble y que está siendo todos los días, ¿eh? Todos los días es un derroche de solidaridad lo que hay en la sociedad. Y bueno, ha sido increíble, la verdad. Y de hecho te digo más, ahora que me acuerdo, nosotros, por ejemplo, hemos colaborado con la Fundación Alares, que se dedica a la atención de personas mayores mayores o de cualquier edad a través del teléfono, personas que se pudieran sentir solas, que estuvieran en casa con depresión o que hubieran sido víctimas de una situación sobrevenida, podían llamar gratuitamente y nosotros hemos aportado personas, hemos propagado ese mensaje para que la gente llamara. La verdad que ha sido una cadena, como te digo, de cariño, de afecto por parte de la sociedad para los más vulnerables que ha sido increíble. Increíble, ¿vale? Qué bonito, Damián. Platícanos ahora un poquito dándonos un pequeño giro. Platícanos algo que te haya ocurrido en tu experiencia como político, como concejal, que te haya tocado vivir una experiencia simpática, curiosa, diferente. Mira, Galo, yo venía del mundo de la coordinación de expansión internacional. De hecho, soy el coordinador de expansión internacional de Ciudadanos de mi partido. Yo me dedicaba a crear agrupaciones por el mundo entero. De hecho, uno de los principales objetivos era crear agrupaciones en toda Iberoamérica, desde Canadá hasta Chile. Hay agrupaciones de ciudadanos por todo límite que te puedas encontrar de América, desde, como te digo, América del Norte hasta América del Sur. Y venía de ese mundo donde es un mundo organizativo, es un mundo de expansión, como si fuese una empresa, ¿no? De ir creando las delegaciones internacionales de ciudadanos. Venía de ese mundo y yo venía, pues como te digo, de relaciones internacionales de todo tipo. Y ahora estoy en un mundo mucho más concreto, que es el municipalismo, que es la atención al ciudadano desde la ruptura de una cañería a la situación, como tú sabes, de que pues, un vecino no puede pagar la hipoteca y cómo le vas a poder ayudar desde el ayuntamiento o que le han cortado la luz porque
su hijo, por lo que sea, pues no ha podido ayudarles económicamente porque se ha quedado en el paro, ¿no? Entonces está siendo una aventura increíble. Pozuelo es un municipio afortunadísimo en ese sentido. Somos el municipio con la renta per cápita mayor de toda España. Aunque, como tú bien sabes, también pues, hay gente vulnerable. Hay también pues, personas que no llegan prácticamente ni al mínimo interprofesional, ¿no? de renta. Porque, bueno, en todos los sitios cuecen habas y esto es así. Quiero decir con esto que la aventura política que estoy viviendo está siendo una aventura apasionante. En el municipio concretamente donde estoy yo, nosotros formamos parte de la oposición. El gobierno gobierna en solitario, no gobierna en mayoría, sino está gobernando en minoría. La ley en España permite que si un partido, el día de la creación de gobierno, el día de la constitución del pleno, ese día el partido que tenga más votos, aunque no tenga la mayoría, se puede alzar con el gobierno, se puede hacer con el poder. Que Y es el así Partido estamos. Popular, ¿no? Es el Es el Partido Partido Popular. Popular, exactamente. Con una larga trayectoria en Pozuelo. Llevan mucho tiempo gobernando en Pozuelo. Esta era la primera vez que no gobernaban en mayoría absoluta. Y, como te digo, bueno, el Partido Popular eligió ese camino de gobernar en solitario y nosotros formamos parte de la oposición. Está siendo, como tú bien sabes, la oposición nada tiene que ver con el gobierno, no son las mismas situaciones. Las de gobierno, evidentemente, tiene todos los instrumentos para poder mandar y para poder gobernar. La oposición simplemente es el vigilante y el que tiene la capacidad de escuchar a los vecinos para proponer mejoras. Pero bueno, la aventura, como te digo, está siendo apasionante. Estamos en contacto permanente con vecinos para saber cómo crecer, cómo atenderles mejor, cómo poder llevar mejor las propuestas y nada, intentando crecer en nuestras iniciativas y nuestras carreras como políticos. Así es. Sí, excelente, Damián. Y bueno, sé, te conozco, eres muy propositivo. Qué bueno que juntos estén trabajando y estén apoyando su gobierno. Ya que salgan de esta, entonces sí ya hacen lo que sea. Exacto, Unidos exacto. ahorita. Exactamente. ¿Quieres mandarle un mensaje a servidores públicos que te van a escuchar de Iberoamérica, Damián? Porque esta entrevista va dirigida a ellos, a servidores públicos de Iberoamérica. ¿Algún Pues mensaje que desees mandarle? yo resaltaría una experiencia que es la de no perder nunca el sentido de unidad, acercarse a todos los núcleos sociales. Problemas va a haber no solamente sanitarios, sino de índole económico, porque el impacto económico que va a sufrir la sociedad es tremebundo después del COVID. Hay también unas consecuencias psicológicas también tremendas que hay que saber atender, que esto forma parte, digamos, de las soft skills o como quieras llamarlo. Habrá que asesorarle desde una perspectiva psicológica a todas esas personas que de una manera silenciosa están siendo afectadas. Habrá que ayudar a un montón de jóvenes y niños que se han visto implicados en esta parálisis social donde se tienen que adaptar a seguir las clases de una manera alternativa. Como bien sabemos, la penetración de Internet en Iberoamérica en muchas ocasiones no es la mejor ni la más adecuada. Entonces, a ver cómo esas personas no pierden la cadena del aprendizaje. Habrá que mirar cómo se puede hacer. Habrá que proporcionar algunos elementos de comunicación, de TIC, ¿no? No sé si serán teléfonos, no sé si son ordenadores, no sé lo que es, pero de alguna manera habrá que ayudar a toda esa gente, que estamos hablando de muchos miles de jóvenes que se les va a parar ahí. Luego también, por otra parte, decirte que hay mucha economía sumergida en Iberoamérica, que son muchas personas las que viven al día prácticamente y a las que habrá que atender hoy y mañana, porque su realidad va a cambiar profundamente. Ya no va a haber la capacidad que teníamos hasta ahora de poder tener la interacción social que teníamos hasta ahora. Entonces habrá que ver esos nuevos modelos de comercio, etcétera, o de servicio que antes se daban y que ahora pues habrá que replantearse. Afortunadamente, gracias a Dios, yo creo que Iberoamérica tiene una ventaja con respecto a Europa, y es que Iberoamérica ha aprendido de las lecciones que hemos podido nosotros de una manera sufriente, hemos podido dar aquí, y gracias a Dios habéis cerrado fronteras,
habéis confinado todo el mundo y gracias a Dios parece que la propagación del virus no está siendo tan masiva como podría haber sido a lo mejor en Europa o incluso en Estados Unidos, ¿no? Eso afortunadamente, porque yo pensaba, Galo, te soy sincero, que si estas consecuencias que estamos viviendo en España se hubieran dado en la India, por ejemplo, con 1.300 millones de personas o 1.700 millones de personas que tienen allí, esto habría sido el acabose, porque como tú bien sabes, la India es un país que no todo el mundo vive como nosotros, ¿no? Así que quiero decirte con esto que gracias a Dios, pues creo que ha habido una buena convergencia entre la Organización Mundial de la Salud y las experiencias que estamos viviendo aquí en Europa para dar lecciones de cómo se deben hacer las cosas y qué no hacer en Iberoamérica o en países que vienen a lo mejor más retrasados en este contagio. Y ahí decirte pues eso, que aquel dirigente que esté en las responsabilidades, que sea consciente de que hay que proteger a todas las clases sociales, que no se excluya a nadie, porque todo el mundo en esta pandemia va a tener consecuencias. Pues muchísimas gracias, Damián Macías. Mi querido Damián, seguramente nos vamos a ver pronto aquí en Madrid, ahora que nos permite el COVID, en la siguiente cumbre mundial de municipalistas, al cual estás cordialmente invitado. Será un honor tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y que nos hagas el favor de seguir compartiendo todo tu conocimiento y experiencia, Damián, que eres muy joven, pero tienes un potencial impresionante, ya tienes mucha cancha. Te agradezco mucho, Damián, te mando un gran abrazo desde acá, desde México. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un beso enorme para todos y nada, a ser precavidos y a cuidarnos todos. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.